Cuando bajé esa mañana y vi que mi coche no estaba en el garaje, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No era posible. Había dejado las llaves en el mueble de la entrada como siempre, y ahora el espacio vacío donde debería estar mi vehículo me miraba como una burla silenciosa. Corrí hacia la sala, el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, y encontré a mi esposo Marcos tomando café tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Le pregunté dónde estaba mi coche, y lo que salió de su boca me dejó congelada. Se lo había dado a su madre, a Beatriz, sin preguntarme, sin siquiera avisarme, como si ese vehículo que yo había pagado con mis propios ahorros durante años fuera de su propiedad. Pero lo que Marcos no sabía es que mi padre, un hombre que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo observando cómo me trataban, estaba a punto de hacer algo que pondría a mi esposo completamente histérico. Mi nombre es Lucía. Tengo 32 años. Y durante los últimos 5 he vivido en lo que cualquiera desde afuera consideraría un matrimonio normal. Tenemos una casa modesta en las afueras de la ciudad, trabajos estables y aparentemente todo lo necesario para ser felices. Pero la realidad detrás de esas paredes es muy diferente. Marcos siempre ha sido un hombre que vive bajo la sombra de su madre. Beatriz no es solo una suegra complicada. Es una mujer que ha construido su identidad alrededor de controlar cada aspecto de la vida de su hijo, y por extensión, de la mía. Desde que nos casamos, cada decisión importante ha tenido que pasar por su aprobación. ¿Dónde viviríamos? ¿Qué muebles compraríamos? Incluso cuándo sería apropiado que tuviéramos hijos. Y Marcos, en lugar de defender nuestro matrimonio, siempre ha sido su soldado más leal. Esa mañana de viernes, mientras veía a mi esposo sorber su café con una tranquilidad que me resultaba insultante, sentí algo quebrarse dentro de mí. No era solo rabia. Era años de humillaciones acumuladas, llegando finalmente a un punto de ebullición. Le dije que ese coche era mío, que lo había comprado con el dinero de mi trabajo como diseñadora gráfica, dinero que había ahorrado sacrificando caprichos y comodidades. Marcos ni siquiera levantó la vista de su taza. Me respondió que su madre necesitaba un vehículo porque el suyo se había averiado, y que yo podía usar el transporte público o pedirle aventón a alguna compañera de trabajo, como si mi comodidad, mi tiempo, mi esfuerzo no valieran nada, como si yo fuera simplemente un accesorio en su vida, algo que podía mover de un lado a otro según las necesidades de Beatriz. Intenté mantener la calma, aunque cada célula de mi cuerpo gritaba por explotar. Le pregunté por qué no me había consultado, por qué había tomado mis llaves sin permiso, por qué creía que tenía derecho a disponer de algo que no era suyo. Su respuesta fue devastadora en su simplicidad. Me dijo que éramos un matrimonio, que lo que era mío era suyo, y que él había tomado la mejor decisión para la familia. La familia. Siempre se trataba de su familia, de Beatriz, de cumplir con las expectativas de una mujer que nunca había ocultado su desprecio hacia mí. Desde el día de nuestra boda, Beatriz había dejado claro que yo no era suficiente para su hijo, que venía de una familia humilde, que no tenía la educación refinada que ella esperaba, que mis modales dejaban mucho que desear. Y ahora, Marcos validaba cada una de esas críticas al tratarme como si mis cosas, mi trabajo, mi dignidad, fueran negociables. Salí de casa caminando ese día, las lágrimas quemándome las mejillas mientras el sol de la mañana se burlaba de mi situación con su brillo alegre. Llamé a mi padre desde una parada de autobús, la voz quebrándoseme en cada palabra. Mi padre, Roberto, es un hombre de 65 años que trabajó toda su vida como mecánico. Es de esas personas que hablan poco pero observan todo, que miden cada palabra antes de pronunciarla, y que cuando finalmente actúan, lo hacen con una precisión quirúrgica. Durante años había visto cómo Marcos y Beatriz me trataban. Había escuchado mis quejas en las cenas familiares. Había notado cómo mi luz se iba apagando poco a poco, pero siempre había respetado mi decisión de mantener mi matrimonio, confiando en que yo encontraría mi propio camino. Esa mañana, cuando le conté lo que había pasado, el silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. Finalmente, mi padre habló. Su voz era tranquila, pero había algo en ella que no había escuchado antes. Una determinación fría, casi peligrosa. Me dijo que no me preocupara, que fuera a trabajar como pudiera ese día, y que cuando regresara a casa, las cosas serían diferentes. No me explicó qué haría, y yo estaba demasiado agotada emocionalmente como para preguntar. Simplemente confié en él, como había confiado toda mi vida, y me subí al autobús que me llevaría a la oficina. El trayecto fue largo y humillante. Cada semáforo, cada parada, me recordaba que había perdido mi independencia por el capricho de un hombre que supuestamente me amaba. Llegué tarde a una reunión importante, tuve que inventar excusas, y pasé todo el día sintiendo que mi vida se desmoronaba.
Cuando finalmente regresé a casa esa noche, tomando otro autobús lleno y haciendo una caminata de 20 minutos desde la parada hasta mi puerta, encontré algo que no esperaba. Mi coche estaba de vuelta en el garaje, pero no era solo eso. Había algo diferente en él. Las llantas eran nuevas. El parabrisas, que había tenido una pequeña grieta durante meses, estaba perfectamente reparado, y cuando me acerqué, noté que toda la carrocería había sido pulida y brillaba como si acabara de salir de la agencia. Abrí la puerta con las llaves que milagrosamente habían reaparecido en mi bolso, y sobre el asiento del conductor había una nota con la letra inconfundible de mi padre. Decía simplemente: «Este coche es tuyo. Nadie vuelve a tocarlo sin tu permiso. Te quiero, hija». El interior de la casa era un caos controlado. Marcos caminaba de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado, el rostro rojo de furia, las venas del cuello marcándose peligrosamente. Beatriz estaba sentada en el sofá, los labios apretados en una línea fina, los ojos lanzando dagas invisibles. Y en medio de todo ese drama, mi padre estaba recargado tranquilamente contra la pared de la cocina, los brazos cruzados, observando el espectáculo con una calma que resultaba casi perturbadora. Marcos me vio entrar y explotó. Comenzó a gritar que mi padre había ido a casa de Beatriz, que había exigido las llaves de mi coche, que cuando ella se negó a entregarlas, él había llamado a la policía y había presentado una denuncia por robo de vehículo. Porque técnicamente, el coche estaba a mi nombre, y Beatriz no tenía ningún documento que justificara su posesión del mismo. Mi padre no había ido solo. Había llevado consigo todos los papeles del vehículo, el comprobante de compra donde claramente aparecía mi nombre, los recibos de todos los pagos que yo había hecho durante 3 años para terminar de pagarlo, y una copia del acta de matrimonio donde se especificaba que nos habíamos casado bajo separación de bienes. Algo que Marcos convenientemente había olvidado mencionar cada vez que proclamaba que todo era de ambos. La policía no había tenido más opción que ordenarle a Beatriz que devolviera el vehículo de inmediato, o enfrentaría cargos formales. Pero mi padre no se había detenido ahí. Había llevado el coche directamente a su taller, donde un grupo de sus viejos compañeros mecánicos habían pasado toda la tarde y parte de la noche trabajando en él, reparando cada detalle que yo había dejado pasar por falta de dinero o tiempo, dejándolo en mejores condiciones de las que jamás había estado. Marcos seguía gritando, exigiendo saber con qué derecho mi padre se metía en nuestro matrimonio, con qué autoridad había humillado a su madre frente a la policía. Mi padre simplemente lo miró con esos ojos tranquilos que conocía tan bien, y cuando habló, su voz era baja, pero cada palabra caía como una piedra en agua quieta. Le dijo a Marcos que el día que se casó conmigo, había prometido cuidarme, respetarme y tratarme como su igual, que en cambio, lo único que había hecho durante 5 años era permitir que su madre me pisoteara, que tomara mis cosas, que invalidara mis decisiones y que me convirtiera en una ciudadana de segunda clase en mi propio matrimonio. Que el coche no era el problema, era simplemente el síntoma de algo mucho más profundo y enfermo. Beatriz finalmente encontró su voz, chillando desde el sofá que mi padre era un hombre ordinario sin educación, que no entendía cómo funcionaban las familias de verdad, que en su familia ellos se apoyaban mutuamente, y que yo debería estar agradecida de que su hijo me hubiera elegido a pesar de mis obvias limitaciones. Fue como si alguien hubiera encendido un interruptor en mi interior. Todos esos años de aguantar sus comentarios venenosos, sus críticas disfrazadas de consejos, su constante necesidad de recordarme que yo no era suficiente, finalmente encontraron una salida. Me giré hacia ella, y por primera vez en 5 años le hablé sin miedo, sin buscar su aprobación, sin preocuparme por las consecuencias. Le dije que su hijo no me había elegido a pesar de nada, que yo había sido lo suficientemente tonta como para creer que el amor podía superar su toxicidad, y que lo único que había conseguido con su constante interferencia era destruir cualquier oportunidad de que su hijo tuviera un matrimonio real, que no era su esposa, no era su sirvienta, y definitivamente no era su proyecto de caridad, que el problema no era mi educación o mi familia. El problema era su incapacidad de soltar el control y dejar que su hijo adulto viviera su propia vida. Cada palabra salía de mi boca como años de veneno finalmente siendo expulsados, y la expresión en el rostro de Beatriz pasó de la indignación al shock absoluto. Marcos intentó interrumpir, intentó defender a su madre como había hecho siempre, pero mi padre levantó una mano y el gesto fue tan autoritario que mi esposo simplemente se calló. Entonces mi padre hizo algo que cambiaría todo. Sacó de su bolsillo un folder que yo no había visto antes, lo puso sobre la mesa de la sala y lo abrió lentamente. Dentro había documentos, estados de cuenta bancarios, comprobantes de transferencias. Durante meses, sin que yo lo supiera, mi padre había estado investigando nuestras finanzas.
no porque desconfiara de mí, sino porque había notado cosas que no cuadraban. Había notado que a pesar de que ambos, Marcos y yo, trabajábamos tiempo completo, siempre parecíamos estar cortos de dinero. Había notado que yo vestía ropa vieja mientras Beatriz lucía atuendos nuevos cada vez que la veía. Había notado que nuestra casa nunca parecía mejorar mientras la de mi suegra había sido remodelada completamente. Los documentos contaban una historia devastadora. Marcos había estado transfiriendo dinero de nuestra cuenta conjunta a la cuenta de su madre durante más de 3 años. No eran cantidades pequeñas. Estábamos hablando de casi la mitad de su salario mensual, enviado religiosamente cada quincena a Beatriz. Dinero que supuestamente íbamos a usar para hacer mejoras en la casa, para ahorrar para unas vacaciones, para eventualmente comprar un lugar más grande. Dinero que yo asumía estaba en nuestra cuenta de ahorros, pero que en realidad había estado financiando la vida cómoda de una mujer que me despreciaba. Mi padre había obtenido esta información de manera completamente legal, a través de un contador amigo suyo que había analizado las transacciones que yo misma había autorizado sin revisar realmente a dónde iban los fondos. El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Miré a Marcos, buscando alguna señal de vergüenza, de arrepentimiento, de reconocimiento de lo que había hecho, pero lo que vi fue peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Vi justificación. Vi a un hombre que realmente creía que no había hecho nada malo, que su madre tenía derecho a ese dinero porque ella lo había criado, porque ella había sacrificado mucho por él, porque nosotros teníamos 2 ingresos, y ella solo tenía su pensión. Como si eso justificara la mentira, el engaño, la traición fundamental de nuestra supuesta sociedad matrimonial. Como si el hecho de que yo trabajara como una mula para mantener a flote nuestras finanzas mientras él secretamente desviaba fondos a su madre fuera algo perfectamente razonable. Beatriz intentó defender lo indefendible, argumentando que Marcos solo estaba siendo un buen hijo, que ella le había prestado dinero cuando él era más joven, y esto era simplemente una forma de devolverlo. Pero mi padre tenía respuesta para eso también. Había investigado esos supuestos préstamos. Había hablado con personas que conocían a la familia desde hacía años, y la verdad era que cualquier dinero que Beatriz le hubiera dado a Marcos había sido un regalo, no un préstamo. No había documentos, no había acuerdos, solo la manipulación constante de una madre que usaba la culpa como arma para mantener a su hijo atado a ella emocionalmente, y ahora también financieramente. Y lo más perturbador era que Marcos lo había permitido, más que eso, lo había facilitado activamente, robándome a mí en el proceso. Esa noche no se resolvió nada realmente. Marcos eventualmente se fue a la casa de su madre, llevándose una maleta y murmurando algo sobre necesitar espacio para pensar. Beatriz lo siguió después de lanzarme una mirada de puro odio, prometiéndome entre dientes que esto no había terminado. Mi padre se quedó conmigo, preparándome té en mi propia cocina. Un gesto tan simple pero que significaba tanto después del huracán emocional que acababa de atravesar. No me dijo qué debía hacer, no me presionó para que tomara decisiones inmediatas. Simplemente estuvo ahí, como había estado siempre, esperando a que yo encontrara mi propio camino. Pero ahora yo lo veía con nuevos ojos. Veía la fuerza tranquila de un hombre que había esperado pacientemente el momento correcto para intervenir, y cuando finalmente lo hizo, fue con una efectividad devastadora. Los días siguientes fueron extraños y silenciosos. Marcos intentó llamar varias veces, pero yo no respondí. Necesitaba espacio. Necesitaba pensar. Necesitaba procesar no solo lo que había pasado con el coche, sino la magnitud completa de la traición que representaban esas transferencias bancarias. Cada vez que miraba esos documentos que mi padre había dejado, sentía una mezcla de rabia y tristeza tan intensa que apenas podía respirar. No era solo el dinero, aunque eso dolía profundamente. Era la mentira sostenida durante años, la forma en que me había hecho creer que éramos un equipo mientras él secretamente priorizaba a su madre sobre mí, sobre nosotros, sobre cualquier futuro que pudiéramos construir juntos. Mi trabajo se convirtió en mi refugio durante esas semanas. Conducir mi propio coche cada mañana, sentir el volante bajo mis manos, ver mi reflejo en el espejo retrovisor en un vehículo que era indiscutiblemente mío, se convirtió en un pequeño acto de reclamación de mi autonomía. Mis compañeros notaron que algo había cambiado, pero respetaron mi privacidad cuando dejé claro que no quería hablar del tema. Me sumergí en proyectos, trabajé horas extras y lentamente comencé a reconstruir mi sentido de identidad que había sido erosionado tan sistemáticamente durante mi matrimonio. Comencé a notar cosas que antes había normalizado. Como siempre había sido yo quien cedía en las discusiones, quien se disculpaba incluso cuando no había hecho nada malo,
quien modificaba mis planes para acomodar los caprichos de Beatriz transmitidos a través de Marcos. 2 semanas después del incidente del coche, Marcos apareció en casa una noche sin avisar. Se veía terrible, con ojeras profundas, la ropa arrugada, el cabello sin arreglar. Se sentó en la sala, el mismo sofá donde su madre había estado durante la confrontación, y finalmente, por primera vez en nuestro matrimonio, lo vi llorar. No fueron lágrimas manipuladoras, ni un intento de despertar mi compasión. Eran lágrimas de un hombre que finalmente estaba comenzando a ver el monstruo en el que se había convertido. Me dijo que había pasado esas 2 semanas en casa de su madre y que por primera vez en su vida adulta, realmente la había visto. Había visto cómo manipulaba cada conversación, cómo convertía cada situación en algo sobre ella, cómo usaba la culpa y el martirio como herramientas para controlar. Me contó que Beatriz había estado presionándolo constantemente para que volviera a casa y pusiera las cosas en su lugar, para que me recordara quién mandaba, para que recuperara el coche por la fuerza si era necesario. Y cada vez que ella decía estas cosas, algo dentro de él se revelaba un poco más. Comenzó a recordar momentos de nuestra relación con nueva claridad. Todas las veces que yo había sugerido algo, y él había respondido que primero tenía que consultar con su madre. Todas las ocasiones en que había defendido a Beatriz cuando ella me insultaba sutilmente frente a otros. Todas las decisiones que había tomado priorizándola a ella sobre mí. Dijo que se sentía como si estuviera despertando de un sueño largo y confuso, y que lo que veía lo horrorizaba. Le escuché sin interrumpir, pero no sentí la oleada de alivio o perdón que probablemente él esperaba. Porque la realización de Marcos llegaba demasiado tarde, después de demasiado daño, después de demasiadas humillaciones. Le pregunté directamente si estaba dispuesto a establecer límites reales con su madre, si estaba dispuesto a ir a terapia de pareja, si estaba dispuesto a trabajar en reconstruir la confianza que había destruido tan completamente. Su respuesta fue honesta en su ambigüedad. Dijo que quería intentarlo, que sabía que había estado mal, pero que no estaba seguro de poder cortar completamente el contacto con Beatriz como yo probablemente esperaba. Y ahí estaba el problema, cristalizado en esa admisión. No me estaba pidiendo límites saludables. Me estaba pidiendo que aceptara una versión ligeramente mejorada de la misma dinámica tóxica. Esa noche, después de que Marcos se fue nuevamente, llamé a mi padre. Le conté sobre la visita, sobre las lágrimas de Marcos, sobre mi confusión respecto a qué hacer. Mi padre guardó silencio por un largo momento antes de hablar, y cuando lo hizo, sus palabras fueron las de alguien que había vivido lo suficiente como para entender que el amor no siempre es suficiente. Me dijo que él no podía tomar la decisión por mí, que esa era una elección que solo yo podía hacer. Pero me recordó que el respeto no es algo que se mendiga, es algo que se debe dar libremente en cualquier relación saludable. Me preguntó si realmente creía que Marcos era capaz del cambio fundamental que se necesitaba, o si simplemente estaba asustado de perderme y volvería a sus viejos patrones una vez que las cosas se calmaran. La respuesta a esa pregunta llegó más rápido de lo esperado. 3 días después, Beatriz apareció en mi trabajo. Había logrado convencer a la recepcionista de que era mi madre. Una mentira tan descarada que casi habría sido cómica si no fuera tan invasiva. Me enfrentó en el estacionamiento cuando estaba saliendo, bloqueando la puerta de mi coche con su propio cuerpo. Lo que salió de su boca fue una mezcla de súplicas y amenazas. Primero intentó el enfoque maternal, diciéndome que sabía que habíamos tenido diferencias, pero que la familia debía permanecer unida. Cuando eso no funcionó, cambió de táctica. Comenzó a acusarme de haberle quitado a su hijo, de haber envenenado su relación, de ser una manipuladora que había usado a mi padre para crear problemas. Le dije calmadamente que se apartara de mi coche o llamaría a seguridad. Beatriz no se movió. En cambio, jugó su última carta. Me dijo que tenía información sobre mi padre que yo desconocía, cosas de su pasado que podrían hacerme ver la hipocresía de recibir consejos morales de él, que mi adorado padre no era el santo que yo creía que era, que había cometido errores en su juventud, que abandonó a una familia antes de conocer a mi madre. Era un intento desesperado de sembrar discordia, de romper la única relación sana que yo tenía en medio del caos. Lo interesante es que yo ya sabía todo eso. Mi padre nunca me había ocultado su pasado. Me había contado sobre su primer matrimonio desastroso cuando era apenas un joven de 20 años, sobre cómo se había divorciado antes de conocer a mi madre, sobre los errores que había cometido y las lecciones que había aprendido. La expresión en el rostro de Beatriz cuando le dije que ya lo sabía todo fue casi satisfactoria. Había apostado todo a esa revelación, creyendo que podría destruir mi confianza en mi padre, y había fallado completamente. Finalmente se apartó de mi coche, pero no sin antes decirme que me arrepentiría de haber destruido su familia, que Marcos volvería con ella eventualmente, porque la sangre siempre es más espesa que el agua,
y que yo terminaría sola y miserable como merecía. Entré a mi coche, cerré la puerta con seguro y la observé alejarse por el espejo retrovisor. Y en ese momento, mientras veía su figura haciéndose más pequeña, sentí algo que no había sentido en años. Claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer. Esa noche comencé los trámites de divorcio. No fue una decisión tomada en caliente o por despecho. Fue la conclusión lógica de años de evidencia acumulada, de un matrimonio que había sido tóxico desde su inicio, porque estaba construido sobre una base fundamental defectuosa: la incapacidad de Marcos de priorizar nuestra relación sobre la relación con su madre. Contraté a una abogada que una amiga me recomendó, una mujer especializada en casos donde había ocultamiento de activos y manipulación financiera. Con los documentos que mi padre había recopilado, teníamos un caso sólido no solo para el divorcio, sino para la recuperación del dinero que Marcos había desviado sin mi consentimiento. Marcos recibió los papeles de divorcio en casa de su madre. Me enteré después de que Beatriz había estado presente cuando el notificador llegó, y que su reacción había sido predecible: gritos, lágrimas, acusaciones de que yo era una mujer cruel y despiadada. Marcos vino a verme esa misma noche, los papeles arrugados en su mano, el rostro una máscara de incredulidad y dolor. Me preguntó si realmente iba a tirar 5 años de matrimonio a la basura, si no estaba dispuesta a darle otra oportunidad, si no podíamos ir a terapia y resolver esto. Le respondí con una pregunta propia: si nuestra casa se estuviera incendiando y solo pudiera salvar a una persona, a mí o a su madre, ¿a quién elegiría? El silencio que siguió fue la respuesta más honesta que me había dado en años. El proceso de divorcio fue largo y doloroso, como suelen ser estas cosas. Beatriz intentó intervenir constantemente, contratando abogados para asesorar a Marcos, apareciendo en cada audiencia como si fuera parte directa del proceso, enviándome mensajes amenazantes que mi abogada usó como evidencia de acoso. Marcos fluctuaba entre la ira y la súplica, incapaz de entender completamente por qué su despertar tardío no era suficiente para borrar años de negligencia emocional. Hubo momentos en que dudé, momentos en los que la soledad de mi casa vacía me hacía cuestionar si no estaba siendo demasiado dura, si no debería darle una oportunidad más. En esos momentos, mi padre estaba ahí, no presionándome en ninguna dirección, sino simplemente recordándome que merecía ser la prioridad en la vida de alguien, no una segunda opción constante. Finalmente, después de 8 meses de batallas legales, el divorcio fue finalizado. Mantuve mi coche, recuperé aproximadamente el 70% del dinero que Marcos había transferido a Beatriz, y salí del matrimonio con mi dignidad intacta, aunque magullada. Marcos terminó regresando a vivir con su madre, una ironía que no pasó desapercibida para nadie. Los últimos informes que tuve de él, a través de conocidos mutuales, indicaban que seguía en esa casa, soltero, trabajando en el mismo empleo, con Beatriz cuidándolo como si fuera un niño en lugar del hombre de 37 años que era. Parte de mí sintió lástima por él, atrapado en un ciclo que probablemente repetiría con cualquier otra relación que intentara tener. Pero era su decisión, su vida, y ya no era mi problema. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Pinté las paredes de mi casa en colores que Beatriz siempre había dicho que eran vulgares, pero que a mí me encantaban. Compré muebles que reflejaban mi gusto, no el de ella. Comencé a salir con amigas que había descuidado durante mi matrimonio, redescubriendo pasatiempos que había abandonado porque a Marcos no le interesaban. Volví a tomar clases de cerámica, algo que me apasionaba en la universidad, pero que había dejado porque mi exesposo consideraba que era un desperdicio de tiempo y dinero. Lentamente, la mujer que había sido antes de casarme, antes de dejar que la toxicidad de otros definiera mi valor, comenzó a emerger nuevamente. Mi relación con mi padre se profundizó de maneras que no esperaba. Comenzamos a tener cenas semanales donde conversábamos sobre todo y nada, donde él me contaba historias de su juventud que nunca había tenido tiempo de compartir, donde yo procesaba mi experiencia y aprendía de sus décadas de sabiduría. Me di cuenta de que lo que él había hecho con el coche no era solo recuperar un objeto, era enviar un mensaje claro, que yo tenía valor, que merecía ser defendida, que no estaba sola en enfrentar las injusticias de mi vida. Fue un acto de amor paternal tan puro que cada vez que recordaba esa mañana, encontrando mi coche reparado y brillante en el garaje, sentía que algo dentro de mí se sanaba un poco más. Un año después del divorcio, algo inesperado sucedió. Recibí un mensaje de Marcos. No era un intento de reconciliación ni una disculpa melodramática. Era simple y directo. Me informaba que Beatriz había sido diagnosticada con una enfermedad grave, que finalmente había comenzado terapia para trabajar en sus problemas de codependencia, y que aunque no esperaba mi perdón, quería que supiera que había aprendido demasiado tarde las lecciones que debió haber aprendido durante nuestro matrimonio.
No respondí de inmediato. Me tomé días para procesar cómo me sentía, para separar cualquier satisfacción vengativa de una compasión genuina. Eventualmente, le envié un mensaje breve deseándole suerte en su proceso de sanación, pero dejando claro que no tenía intención de reabrir puertas que había cerrado por mi propia salud mental. Hoy, casi 2 años después de aquella mañana cuando descubrí que mi coche había desaparecido, manejo ese mismo vehículo a mi trabajo cada día y siento una gratitud profunda por todo lo que ese momento representó. No fue solo sobre un coche, nunca lo fue. Fue sobre encontrar mi voz después de años de ser silenciada, sobre establecer límites después de una vida de dejarlos ser pisoteados, sobre aprender que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Mi padre me enseñó que defender lo que es tuyo no te hace mala persona, te hace alguien que se respeta a sí misma, y que a veces, el amor más grande que alguien puede mostrarte es negarse a seguir viendo cómo te destruyen y tomar acción para protegerte, incluso cuando tú misma no puedes hacerlo. La cicatriz de ese matrimonio fallido todavía está ahí. Probablemente siempre estará. Hay días en que me pregunto si podría haberlo salvado si hubiera actuado diferente, si hubiera sido más paciente, más comprensiva, más dispuesta a ceder. Pero esos pensamientos duran menos tiempo ahora, reemplazados rápidamente por la certeza de que hice todo lo que podía razonablemente hacer y que algunas situaciones no tienen solución cuando una de las partes se niega a cambiar. He comenzado a salir con alguien nuevo recientemente. Es diferente de Marcos en formas que todavía estoy aprendiendo a apreciar. Cuando le hablé de mi padre en nuestra tercera cita, cuando mencioné casualmente lo que había hecho con el coche, su reacción no fue de incomodidad o de sentirse amenazado. En cambio, dijo que mi padre sonaba como un hombre que realmente entendía lo que significaba amar y proteger a su hija, y que esperaba algún día ganar su respeto de la misma manera. Fue un comentario pequeño, pero para mí significó todo. Significó que estaba conociendo a alguien que no veía las relaciones familiares saludables como una amenaza, sino como un modelo a emular. Mi casa ahora es un santuario de paz. No hay tensión en el aire cada vez que suena el teléfono. No hay que caminar con cuidado para evitar desencadenar un drama familiar. No hay necesidad de justificar cada compra o decisión. He llenado los espacios con plantas que Beatriz habría dicho que eran demasiado comunes, con arte que ella habría considerado de mal gusto, con recuerdos de viajes que he tomado sola o con amistades que me llenan el alma. Cada rincón de este lugar refleja quién soy realmente, no la versión editada de mí misma que existía durante mi matrimonio. El trabajo ha florecido también de maneras inesperadas. Sin la constante carga emocional de un matrimonio disfuncional, he tenido energía mental para dedicarme completamente a mis proyectos. Recientemente recibí una promoción que había estado persiguiendo durante años, y cuando mi jefe anunció mi ascenso en la reunión general, sentí un orgullo que no había experimentado en mucho tiempo. No tuve que consultar con nadie si podía aceptarlo. No tuve que preocuparme por cómo afectaría los frágiles sentimientos de un esposo inseguro o una suegra celosa. Simplemente pude celebrar mi logro plenamente. Mi padre estuvo en la pequeña fiesta que organicé para celebrar la promoción. Lo observé interactuar con mis amigos, con mis colegas, y vi en sus ojos el brillo de orgullo paternal que hace que todo valga la pena. En un momento de la noche, cuando estábamos solos en el balcón tomando aire fresco, me abrazó y me susurró que siempre había sabido que yo era capaz de cosas extraordinarias, que solo necesitaba el espacio para brillar sin que otros apagaran mi luz constantemente. Le agradecí, no solo por ese momento, sino por todo, por haber esperado pacientemente hasta que el momento correcto llegó para intervenir, por haberme enseñado que el amor verdadero es acción y no solo palabras bonitas, por mostrarme que merezco ser defendida y valorada. Hace unas semanas, estaba en un semáforo en mi coche, ese mismo vehículo que había sido el catalizador de todo, cuando vi a Marcos y Beatriz en el coche de al lado. Ellos no me vieron, estaban demasiado absortos en lo que parecía ser una discusión acalorada. El rostro de Marcos mostraba esa expresión de agotamiento que conocía tan bien, y Beatriz gesticulaba dramáticamente mientras hablaba. Por un momento, sentí un destello de lo que podría haber sido mi vida si hubiera permanecido en ese matrimonio, atrapada en un ciclo interminable de drama, manipulación y prioridades torcidas. Pero en lugar de tristeza o arrepentimiento, sentí una gratitud abrumadora por haber tenido la fuerza de salir, por haber tenido un padre que me mostró que merecía más. La luz cambió a verde y aceleré, dejándolos atrás física y metafóricamente. En el espejo retrovisor los vi haciéndose cada vez más pequeños hasta desaparecer completamente, y sentí que era la metáfora perfecta para mi vida ahora, avanzando hacia adelante, dejando el pasado exactamente donde pertenecía, atrás. Mi coche, mi hermoso coche que mi padre había rescatado y restaurado,
Me llevaba hacia un futuro que yo estaba construyendo con mis propias manos, un futuro donde yo era la protagonista de mi propia historia y no un personaje secundario en el drama de otra persona. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificada, si ves partes de tu propia vida reflejadas en mi experiencia, quiero que sepas algo importante. No estás sola y mereces más de lo que estás recibiendo. Mereces ser la prioridad en la vida de tu pareja. Mereces que tus cosas sean respetadas. Mereces vivir sin caminar en cáscaras de huevo constantemente. Y si tienes la suerte de tener en tu vida a alguien como mi padre, alguien que te ama lo suficiente como para defenderte cuando tú no puedes hacerlo, agárralo fuerte y nunca olvides el regalo que esa persona representa. La historia de mi coche no es realmente sobre un vehículo. Es sobre recuperar tu poder, sobre establecer límites, sobre aprender que a veces el amor no es suficiente cuando falta el respeto fundamental. Es sobre padres que saben cuándo intervenir y cómo hacerlo efectivamente, sobre maridos que eligen a sus madres sobre sus esposas y las consecuencias de esas elecciones, sobre suegras tóxicas que nunca sueltan el control, y sobre mujeres que finalmente encuentran su voz después de años de ser silenciadas. Cada vez que entro a mi coche ahora, cada vez que pongo mis manos en ese volante, recuerdo no solo el día que lo recuperé, sino todos los días después cuando elegí recuperarme a mí misma. Y si mi historia puede inspirar aunque sea a una persona a defender lo que es suyo, a establecer los límites que necesita, a creer que merece más, entonces cada lágrima, cada batalla legal, cada noche de dudas, habrá valido completamente la pena. Así que te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Estás en una situación similar? ¿Hay límites que necesitas establecer? ¿Hay respeto que necesitas exigir? No esperes hasta que algo tan simbólico como un coche te lo muestre. Presta atención a las señales más pequeñas, a las faltas de respeto cotidianas, a las veces que tus sentimientos son minimizados o tus decisiones son ignoradas, porque esas pequeñas cosas se acumulan con el tiempo, hasta convertirse en una montaña insuperable de resentimiento y dolor. Y si tienes hijos, piensa en el ejemplo que les estás dando. ¿Les estás enseñando a aceptar menos de lo que merecen? ¿O les estás mostrando que el respeto propio es no negociable? Mi padre me enseñó esta última lección, y aunque tomó años para que realmente la internalizara, finalmente lo hice. Y ahora vivo una vida que refleja ese aprendizaje, una vida donde mis decisiones son mías, donde mi voz importa, donde mi felicidad no está condicionada a mantener la paz a cualquier costo. Así que gracias por escuchar mi historia. Gracias por quedarte hasta el final, por permitirme compartir no solo lo que pasó, sino lo que significó. Si esta historia te tocó de alguna manera, si te hizo pensar o sentir algo, déjame saberlo en los comentarios. Cuéntame tu propia experiencia si te sientes cómoda haciéndolo. A veces, simplemente saber que no estamos solas en nuestras luchas puede hacer toda la diferencia del mundo. Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, comparte esta historia con ella. Nunca sabes cuándo tus palabras o las de otra persona pueden ser exactamente lo que alguien necesita para encontrar la fuerza de cambiar su situación. Porque al final del día, todos merecemos ser amados, respetados y valorados. No como una opción secundaria, no como algo que se tolera, sino como seres humanos completos y valiosos que merecen ocupar el primer lugar en la vida de las personas que dicen amarnos. Y si no estás recibiendo eso, no es porque no lo merezcas, es porque estás con las personas equivocadas, en la situación equivocada, y tienes todo el poder del mundo para cambiarlo. Solo necesitas dar ese primer paso, por difícil y aterrador que parezca. Yo lo hice, y hoy puedo decir honestamente que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Suscríbete al canal para más historias de superación, de mujeres que encontraron su fuerza, de situaciones que parecían imposibles pero que tenían solución, porque tu historia no ha terminado todavía, y mereces un final donde tú seas la heroína, no la víctima. Nos vemos en la próxima historia y recuerda, tu vida, tus reglas, tu felicidad. Nunca lo olvides.